Hermanos, el que tiene ídolos adentro termina haciendo ídolos afuera. Pero la cosa, como bien lo enseña Jesucristo, siempre empieza adentro. Y esto es muy importante porque cuando uno cree que la idolatría es un problema exterior, entonces está atacando no el problema sino el síntoma, y entonces la enfermedad no se corrige. Yo sé que, por ejemplo, en algunos grupos protestantes creen que el problema de los ídolos es el problema de las imágenes, y ustedes habrán visto videos ridículos y dolorosos donde, por ejemplo, un pastor protestante toma una imagen de la Virgen y la revienta contra el suelo como un acto de purificación o bueno, cualquier nombre que le den a eso. Eso es no entender nada. El gran problema no está en el yeso, el gran problema no está en la madera, ese no es el problema. El problema está en el corazón humano, el problema está en las idolatrías que cargamos dentro. Y esas idolatrías pueden estar en muchas cosas, pueden estar en ideas, pueden estar sobre todo en deseos. Los deseos, hay que cuidar mucho los deseos. Por eso hay una frase en la Biblia que tú la vas a buscar porque te conviene. Y esa frase dice, ante todas las cosas, cuida tu corazón, protege tu corazón, cuida tu corazón. Porque en el corazón, como ya nos enseñaba Cristo en otro pasaje leído recientemente en la Santa Misa, porque es que en el corazón es donde están las idolatrías. Y esas idolatrías normalmente están en forma de deseos. ¿Qué estás deseando tú? ¿Cuáles son tus deseos? Por eso también Cristo en el Sermón de la Montaña decía, el problema no está únicamente en el pecado que se comete. Decía Cristo, el que mira a una mujer casada deseándola ya adulteró con ella en el corazón. Es decir, el problema está en los deseos, el problema está en lo que tú deseas. Y esa es la primera lección que debemos tomar del Evangelio de hoy. Pero luego hay que pensar que también eso se proyecta. Y eso se proyecta, eso nos lo muestra la primera lectura de hoy. Fíjate cómo Jeroboam, que fue externamente el que causó la división entre reino del norte, reino del sur, el que dividió las tribus, un hombre oportunista, un hombre astuto, un hombre ambicioso, pues él tenía esos ídolos, él tenía el ídolo del poder en su corazón y él vio que la oportunidad era perfecta. La oportunidad era perfecta para lograr sus deseos, para salirse con la suya. Él ya estaba convencido de que podía conseguirlo. Eso estaba adentro. Y eso que estaba adentro luego salió cuando él empezó a hacer campaña populista para decirle a la gente, mire, vamos a unirnos, vamos a separarnos, vamos a lo nuestro, ¿no? Israel, a tus tiendas era la consigna en aquel tiempo, es decir, nosotros a lo nuestro y nosotros vamos a trabajar únicamente por lo nuestro. Y bueno, de esa manera Jeroboam se salió con la suya. Fíjate cómo lo que estaba adentro luego termina saliendo. Y date cuenta cómo Jeroboam después se da cuenta de un problema. Oye, pero es que esta gente va a seguir peregrinando hacia Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén. Entonces da un paso más. Y ese paso más es el que nos cuenta la primera lectura de hoy. Entonces él empieza a crear centros de culto. Es decir, él pone la religión al servicio de su codicia, la religión al servicio de su deseo de poder. Y crea unos santuarios falsos, santuarios con becerros de oro, 2 santuarios de hecho nos dice el texto de hoy. Él pone esos 2 santuarios, pero esos santuarios antes de existir afuera estuvieron en el deseo de su corazón. Es decir, todo es una cadena de acontecimientos que proviene de lo que está adentro. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus búsquedas? ¿Cuáles son tus anhelos? Hazte también esta pregunta: si yo tuviera mucho poder, ¿qué haría? ¿Qué haría? Conoce tu corazón para que puedas cuidarlo, para que puedas limpiarlo, para que puedas protegerlo.
Si yo tuviera mucho poder, ¿qué haría? Si yo pudiera salirme con la mía, entonces ¿yo qué haría? ¿Cuál sería mi manera de obrar? Si Jeroboam se hubiera hecho estas preguntas, hubiera visto que en la ruta en la que él iba, pues era la ruta que finalmente aconteció. Es decir, violencia, división, santuarios sacrílegos, a todo eso llegó. Pero es que todo eso había empezado mucho antes. Revisa tu corazón, cuida tu corazón, examina tus deseos delante de Dios, examínalos antes de que quizás sea tarde. Dios te bendiga.